Llegamos ahora al capítulo 2 de Colosenses. Ya hemos visto algunas de las bases sobre las que Pablo pretende edificar a los creyentes en Colosas y la Odisea. Recuerden que Pablo pide que las cartas a cada una de esas comunidades sea leída por ambas. Y recuerden que Pablo estaba en Roma desde hacía varios años. Una estadía que comenzó en una casa rentada donde recibía a todos los que quisieran venir y les predicaba y enseñaba con toda libertad y sin impedimento. Hechos 28, los últimos 2 versículos. Pero que ahora estaba, si lo recuerdas, en una prisión muy pequeña, muy oscura, muy fría, muy húmeda y extremadamente maloliente. Y según Efesios 6, Colosenses 4 y 2 de Timoteo 1, estaba además encadenado. Pablo ya no tenía la libertad de Hechos 28. Muchos amigos que lo habían acompañado hasta aquí, lo habían ahora abandonado. Pablo estaba a poco de ser sacrificado por el depravado y demente emperador Nerón, un hombre que asesinó a su propia esposa, a su propia madre, a su propio hermano y a cualquiera del que él sospechara que le era un obstáculo. Ese loco fue quien, según algunos historiadores romanos de la antigüedad, atribuyen haber incendiado Roma casi en su totalidad para incitar una masacre contra cristianos. A quienes usaba como antorchas en espectáculos deportivos, los tomaba, los saturaba de aceite, los ataba a postes y les prendía fuego. O los convertía en el espectáculo mismo, vistiéndolos con pieles de animales recién sacrificados y dejándolos en la arena del coliseo o del circo a merced de leones y animales salvajes para el beneplácito del auditorio. Ese era Nerón, y Pablo esperaba su turno de comparecer ante él, donde finalmente sería decapitado de un espadazo. Y está aquí, y está en medio de lo que parece ser una vida que se le colapsa. Pero en medio de todo, el apóstol sigue fiel a lo que Dios le llamó. Benditos aquellos quienes su dolor, sus heridas, sus caídas no son suficientes para alejarles del amor a Cristo y del compromiso con la tarea encomendada. Que caminan quizás sangrando, que avanzan tal vez heridos, pero avanzan. Avanzan porque Cristo es su fortaleza, su pasión y su descanso. En las cartas al final de la vida de Pablo, le vemos con gozo aún sabiendo que su muerte se aproxima. Y su gozo es porque tiene a Cristo. Pero también le leemos preocupado. Pero su angustia no está por su situación. Su angustia es porque la iglesia que él cuidaba está ahora llenándose de enseñanzas incorrectas. Ya habíamos hablado de todo esto y así comenzamos con el capítulo 2 de este libro. Pero antes de avanzar, hay una idea que necesitamos comprender bien. 2 palabras en griego, helikon agona, 2 palabras. Estas 2 palabras describen lo que Pablo estaba viviendo en esos días. Lo leemos en español, donde Pablo dice: porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes. Lo resaltado en amarillo, que en muchas de las traducciones al español aparece como gran lucha, es lo que quisiera que entendieran conceptualmente, para que interpretemos mejor lo que el apóstol dice alrededor de esto. Helikon es un adjetivo, uno que se refiere a la magnitud de la estatura o de la duración de algo. Pablo no usó el griego mega, que significa grande, sino un término que en la edad antigua se relacionaba con algo de gran importancia o de gran significado. No necesariamente era algo grande en tamaño, pero sí era algo grande en relevancia. Y agona es la palabra central de la idea. Lo que para Pablo es de gran relevancia es eso. Es un término que aparece 6 veces en las escrituras apostólicas, 5 de ellas las escribió Pablo. En Filipenses 1 se traduce como conflicto, aquí en Colosenses 2 como lucha, en Primera de Tesalonicenses 2 como oposición, en Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo como batalla, y en Hebreos 12 como carrera. Conflicto, lucha, oposición, batalla, carrera. Quizás por eso el término griego es la raíz de nuestro término agonía.
porque para la audiencia de los apóstoles estaba claro que eso era algo que demandaba una dedicación extrema y un entrenamiento riguroso, tanto así que en los escritos del historiador griego Xenofón y del escritor Eurípides, eso era tan pesado que llegaba incluso a romper a hombres duros y experimentados. ¿Qué significa agona? Bueno, si lo traducimos a nuestro contexto no tendría tanta relevancia como en ese entonces. Pero un agón era un evento en presencia de muchos asistentes que venían a ver a hombres competir entre sí. Luchar, correr, lanzar, levantar, andar a caballo, etc. Se usaba, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos, que en ese entonces, mucho más que hoy, buscaban llevar triunfo, gloria y honor a la gente que representaban. En 2 de Timoteo 2:5, leemos a Pablo decir que el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Así que no solo era ganar bien, era ganar cumpliendo con los requisitos. Y los que ganaban no creen que ganaban un beneficio económico. En realidad solo se llevaban una corona de olivo o de laurel, pero que significaba haber triunfado. Por eso se desvivían por conseguirla. Pero en 1 Corintios 9 leemos a Pablo decir que todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, es decir, no tiene una vida como los demás, no come lo que se le antoja, no gasta su tiempo en trivialidades, no usa sus energías en tonterías, no se desvela como los de todo se abstiene, dijo Pablo, y lo hacen para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, dijo Pablo, nosotros no queremos plantitas que se secan, nosotros perseguimos algo más glorioso, una corona que no se corrompe, que no se desgasta, que no se marchita. Por eso un versículo antes les había escrito a los de Corinto, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Todos quieren ganar, todos corren de verdad, todos se esfuerzan, se aplican, se disciplinan, se entregan, pero no todos pueden ganar. Pero ustedes ganen, dijo Pablo. Qué fácil, ¿no? Y 2 versículos después dice, por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta. No como a la aventura, dice la Reina Valera. Y aquí sigue diciendo, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Me disciplino, me limito, me entrego a esto. Y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Quiero que entiendan esto. Cuando Pablo usó estos términos, los lectores destinatarios originales entendían lo que eso implicaba. Por eso, aunque el término en sí es competencia, originalmente era mucho más que eso. Era un conflicto, era una guerra, era una lucha, era una batalla, una que pretende arrebatarle el triunfo a los otros contrincantes y llevarse la victoria para los suyos, a su tribu, a su gente, a su clan. Que no nos ganaran los rivales, que no nos ganaran los que luchaban contra nosotros, que no nos ganaran los que nos querían derrotar. Pero aquí no dice que Pablo está luchando por ganar para ellos. En griego se usa un término que significa por encima, hiper, de donde viene hipertensión o hiperactivo, por ejemplo. Pablo no está luchando para ellos, Pablo está luchando por ellos. Es una guerra que se libra encima de ellos. Y hay otro término interesante que completa o complementa la idea del apóstol. Es el término idenai, que es mucho más que saber. Es decir, es mucho más que tener información. El término significa entender en el sentido de percibir. Pablo quiere que percibamos la lucha que está sucediendo alrededor de nosotros, que abras tus ojos, los ojos de tu entendimiento y estés atento al conflicto que te envuelve tratando de derrotarte. No sé si ahora entiendes por qué quise detenerme en estos términos, porque de verdad enriquecen lo que Pablo nos dijo en Colosenses. Y cuando apreciamos la guerra alrededor,
cuando percibimos esto y apreciamos el esfuerzo del apóstol por protegernos, entonces dice: espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Que incluso en medio de estos días donde la mentira y el pecado son cada vez más descarados, nosotros podamos conocer más y más y más a Cristo, y que en Él encontremos las verdaderas riquezas, esas que proceden de nuestra comprensión correcta de quién es Él. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y mientras más lo escudriñas, mientras más lo estudias, mientras mejor lo conoces, más tesoros vas a descubrir. Tesoros de sabiduría y tesoros de entendimiento. Y los términos que Pablo usa eran los tesoros de aquel entonces. Los tesoros de los grandes pensadores griegos y también de aquellos que se habían perdido en esas enseñanzas que apenas comenzaban a brotar, que después se llamó gnosticismo. Todos ellos buscaban sofía y gnosis, términos griegos, sabiduría y conocimiento. Pero las buscaban sin Cristo o de un Cristo que no era el de la Biblia. En un mundo donde muchos lo desprecian o lo ignoran y donde muchos otros lo quieren redefinir, abracemos nosotros al Cristo de la Biblia y crezcamos en Él, porque a nuestro alrededor hay una confrontación muy importante de atender, muy importante de apreciar, porque es para derrotarnos, para arrebatarnos la victoria. No dejemos que los enemigos nos confundan con sus mentiras o nos seduzcan con sus discursos. Voltea a Cristo, el Cristo de la palabra, y crece en Él, porque esa es una guerra importante. Y mira lo que sigue diciendo: esto lo digo para que nadie los engañe. No es que quiera que se pongan a recordar o comentar competencias deportivas. Eso es una ilustración que, junto con todo lo que les escribo, es para que nadie los engañe. Ese es el propósito, ese es el asunto. Ese es el interés que tengo al escribirles esto. Se escribe fácil, pero qué desafío tan grande eso de evitar ser engañados. Pero Pablo no se refiere a si el de la tienda o alguno por ahí nos engañó, nos hizo fraude, o si alguien nos contó una anécdota exagerada y se la creímos. Nada de eso tiene repercusiones en lo eterno. Donde el engaño sí se hace peligroso, verdaderamente peligroso, es cuando nos sustituyen el mensaje bíblico o incluso cuando lo alteran un poco. Mira, hay gente que atribuye poder al estilo de hablar del predicador, o a sus gesticulaciones, o al historial de su vida, y solo por eso el predicador determinado consigue seguidores. Pero lo que de verdad importa no son cuentos, ni gritos, ni manoteos. Lo que de verdad importa es que el mensaje sea sin diluir, y que no llame nuestra atención a cosas irrelevantes alejándonos de Cristo. Lo que importa es que nadie venga y nos engañe. Y luego dice, con razonamientos persuasivos, con pensamientos, con argumentos que nos persuaden. En el mundo grecorromano, lleno de oradores y filósofos, la retórica era altamente apreciada. Incluso los llamados padres de la filosofía, Sócrates, Platón y Aristóteles, dedicaron mucho tiempo a estudiar, a enseñar y a escribir sobre la habilidad de razonar y de argumentar. En esa era, discutir con efectividad, es decir, discutir hasta persuadir, era indicativo de una inteligencia superior. Así que se trataba después de convencer a los demás, incluso si estuviéramos en el error, porque lo importante no era la verdad, sino la persuasión.
del estilo, de los términos, de las ideas, y los debates después se llenaron de lo que gracias a Aristóteles conocemos como falacias, razonamientos erróneos que nos venden como verdaderos y parecen verdaderos, pero no buscan la verdad, buscan persuadir. Eso es a lo que Pablo se refiere con razonamientos persuasivos. Mira, en los 70s, o más bien desde los 70s, fuimos inundados con predicaciones pragmáticas. Permíteme explicarlo. La palabra de Dios nos fue dada para que conozcamos a Dios y sepamos construirnos en relación a eso. Conocerlo y después conocernos desde Él. ¿Quién es Dios y qué es la gente de Dios? Pero luego abandonamos el asunto central de la Biblia, que es Dios, y nos enfocamos en nuestros propios asuntos. Muy parecido a lo que pasó en el jardín del Edén cuando la serpiente engañó a Eva, alejándola de lo que Dios dijo y llevándola a poner atención a lo que ella quería poner atención. Y en los 70s nos llegó esta ola de pragmatismo que dejó a un lado el estudio de Dios y comenzamos a poner atención a asuntos prácticos, es decir, a asuntos nuestros. 10 tips para ser un mejor esposo, o un mejor administrador, o un mejor líder, o un mejor vendedor. Cómo ser mejor, entre comillas, según la Biblia. Suena atractivo, pero en realidad es tomar lo que Dios dijo para que lo conozcamos y usarlo solo para construirnos a nosotros mismos sin un interés genuino en Él. Pero no importa cuántos tips ejercites y cuántas cosas cambies buscando ser mejor, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Y luego nos llegaron las predicaciones motivacionales, predicaciones entre comillas, porque nos hacen dependientes de ese estímulo externo. Y nos olvidamos que el poder para vivir no está en llegar sin baterías el domingo y creer que vamos ahí a llenarnos de nuevo. Creer que es la predicación la que nos carga de energía para enfrentar la semana y regresar el domingo de nuevo con necesidad de llenarnos de nuevo. Esa es una mentira que nos venden como verdad y muchos la creen y muchos la repiten. ¿No sabes que el poder del creyente está en el Espíritu de Dios que mora en él? ¿No sabes que no es lo que nos dice un predicador, sino lo que Dios hace en nosotros desde nuestro caminar por la palabra? El poder no está en el predicador. El poder está en Dios que mora en ti. Les he dicho muchas veces que me angustia encontrar personas que dicen ser cristianos y a la vez dicen tener hambre y sed de Dios. Oh, es que no David dijo que él clamaba por Dios como el siervo brama por el agua. Sí, pero desde Cristo, sus discípulos recibieron la presencia constante y permanente del Espíritu de Dios. Y por eso el Maestro nos enseñó, Juan 4, 13 y 14 y Juan 6, 35, que si nos alimentamos de Él, no volveríamos a tener hambre o sed jamás. Si tienes hambre de Dios, no te estás alimentando de Jesucristo. Y luego llegaron las, entre comillas, predicaciones, y de nuevo entre comillas, de fe. Porque nos enseñaron a codiciar posesiones, poder, fama, salud, y con eso nos vendieron prácticas paganas en nombre de la fe. Y luego llegaron las predicaciones terapéuticas, esas que solo buscan hacernos sentir bien, reafirmarnos, abrazarnos, pero nunca confrontarnos. Y ahora tenemos predicaciones relativistas, donde cada quien define a Cristo, o al Evangelio, o a Dios, o a la verdad, según su jornada, según su perspectiva, según su interpretación. Y muchos de los que supuestamente nos defienden de todo este cochinero están más interesados en tradiciones y rituales y gastan su tiempo en predicar sobre peinados y chicles. Vivimos entre un mundo de basura persuasiva, convincente, pero basura, acumulándose en nuestros púlpitos.
y solo les he mencionado lo que a mi generación le ha tocado escuchar. Imagínate todo lo que se ha dicho en 2000 años de historia de la iglesia. Pablo dijo: esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu. No estoy, pero sí estoy. Quizás no puedo abrazarlos en este momento, pero puedo cuidarlos. Quizás no puedo verlos como quisiera, pero puedo saber de ustedes y ustedes pueden saber de mí. Estamos separados temporalmente, estamos separados físicamente, pero estamos unidos en el espíritu, estamos unidos en la fe, estamos unidos en nuestras oraciones, en nuestro amor, en nuestra identidad. La iglesia es mucho más que la gente que se sienta contigo en alguna reunión. En Primera de Pedro, donde Pedro nos está llamando a resistir al diablo, nos dice después esto: pero resístanlo firmes en la fe. Y mira esta frase: sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. ¿Sí? Tenemos hermanos en todo el mundo que pasan por lo que nosotros pasamos, que sufren lo que nosotros sufrimos. No estamos solos. Somos un mundo de personas y aunque a la mayoría ni la conocemos, somos una misma iglesia. Somos hermanos. Estar lejos, pero a la vez estar ahí, no es una idea descabellada. Y menos cuando, aunque sea a la distancia, podemos comunicarnos con una carta como Pablo, con un mensaje, o ya nosotros con una videollamada. Aunque no estoy, sí estoy con ustedes, dice Pablo, y estoy lleno de gozo, porque aunque no estoy, estoy y puedo ver su buena disciplina y sé de la estabilidad de la fe en Cristo que ustedes tienen. Me gozo porque desde aquí conozco tu esfuerzo, tu disciplina, tu estabilidad en Cristo. Por eso, por tanto, por ese esfuerzo, por esa disciplina, por esa estabilidad que ustedes tienen, quiero pedirles esto: que anden en Cristo de la misma manera en que lo recibieron. Y pongan atención a estas dos palabras. Lo que Pablo está diciéndonos aquí es que no haya un divorcio entre lo que creemos y lo que hacemos. Mucha gente se obsesiona por la teología, pero luego se le olvida la aplicación de todo ese conocimiento. Cuidan la ortodoxia, que es la enseñanza correcta, pero no cuidan la ortopraxia, que son las prácticas correctas. No cuidan la ortopatía, que son las emociones correctas. Hay muchos creyentes así, que dicen una cosa, pero luego con sus acciones parecen contradecirla. Yo crecí en el seno de una institución a la que respeto y a la que ya no pertenezco desde finales de los 90s, pero en la que aún tengo muchos amigos y mucha gente que amo. Pero desde niño tuve una pregunta que nadie me pudo contestar. Llegaban las reuniones nacionales o estatales o locales y con ello las elecciones de líderes, porque afirmábamos que Dios escogía a los líderes a través de los votos de mayoría. Y orábamos antes de votar. Estábamos convencidos que Dios escogía por mayoría a los que tenían que ser los líderes. Yo no hubiera tenido un problema con eso, si es que no me hubiera fijado en que elección tras elección, año con año, muchos retiraban su nombre porque no querían ser candidatos, porque ganar hubiera significado abandonar el pastorado que ya tenían, que les daba estatus financiero o que les daba renombre. Así que, no gracias, yo no, quiten mi nombre por favor. Y a veces yo les preguntaba, a ver, ¿qué no es Dios quien decide cuándo votan? ¿Qué no oramos para eso? Y si es Dios quien determina que tú debes ir en esa dirección, ¿por qué retiras tu nombre? Algo no checa, ¿verdad? Hasta el día de hoy no lo entiendo. No entiendo esa conducta. No entiendo que alguien que dice ser servidor de Cristo se aferre a una posición, a una economía, a una tranquilidad, en vez de ir a donde Cristo lo lleva. Pablo nos dice: caminen en la misma manera en que fueron enseñados. Así como ustedes escucharon de Cristo y le conocieron, así vivan.
Que la predicación apostólica no solo sea el discurso que les trajo, que sea también lo que le dé rumbo a tus pasos. La iglesia no es solo creer, la iglesia no es solo hacer, la iglesia es creer y hacer. Es tener a Cristo y vivir en Cristo. Por eso dice, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe. Esto último en griego es más bien fortalecidos en su fe. Arraigados nos habla de raíces, de nuestro anclaje al suelo sólido. Edificados nos habla de construcción, de nuestro crecimiento desde el suelo hacia arriba. Y fortalecidos nos habla de la resistencia de nuestras raíces y de nuestra construcción. Cuando creemos en la verdad y vivimos en esa verdad, cuando creemos en Cristo y vivimos en Cristo, esto es lo que sucede. Tenemos raíces fuertes que no dejan que nos muevan fácilmente. Y tenemos un crecimiento constante. Somos edificados, somos construidos en Cristo. Y nuestras raíces, nuestro crecimiento son fuertes porque estamos en Cristo, creyendo en Cristo y viviendo según Cristo. Porque así fueron instruidos ustedes. Fueron enseñados a creer en Cristo y a vivir en Cristo. Y lo hice con mucha gratitud, lo hice con mucho agradecimiento, dice el apóstol. Fue muy grato enseñarles esto, y en la idea del griego también parece implicar, y fue muy grato para ustedes aprenderlo. A pesar de la gran lucha, de la gran competencia que tuve que enfrentar por ustedes. Por eso asegúrense que nadie venga y los esclavice, que nadie venga y los haga prisioneros por medio de filosofías y sutilezas huecas. En griego dice engaños vacíos, porque nos venden una mentira, un fraude, una simulación, una farsa, o nos enredan con razonamientos filosóficos. Que no nos esclavicen con rollos o con trucos, porque lo que nos ofrecen, lo que nos brindan es de acuerdo al hombre y de acuerdo al mundo, pero no son de acuerdo a Cristo. Nos venden humanismo y nos venden secularismo, pero nada en ello es cristianismo. Los parámetros de Cristo no vienen por ser populares, no son el resultado del consenso humano, no son derivados del aprendizaje cultural, nacen de Cristo y están en su palabra. Y luego una frase demoledora para el naciente gnosticismo, pero que a la vez es una frase que alimenta nuestra cristología. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. Los gnósticos tenían que entender que la materia y la divinidad sí coexistían y sí interactuaban, y que en Cristo estaban presentes ambas naturalezas. Pero nosotros teníamos que entender, que aprender y que disfrutar que toda la plenitud de la deidad habita en Cristo. Y Pablo sigue diciendo, y ustedes han sido hechos completos en Él. Lee bien la frase. No dice que seremos hechos completos. No dice que estamos a la mesa donde Dios está armándonos. No, dice que en Cristo ya fuimos perfeccionados, ya fuimos completados. ¿Significa que ya no hay nada por hacer? Bueno, depende. Lo que nos queda por delante es crecer. Pero crecer no significa que en este momento no somos los que fuimos llamados a ser. Te lo voy a explicar así. Un bebé es un ser humano completo. No es poco humano, no es medio humano, es humano, es una persona. Quizás aún no habla, quizás babea, quizás le falta coordinación o aprendizaje, pero nada que aprenda le hace más humano. Ya lo es. Nosotros ya somos completos en Cristo. Nada de lo que hagamos nos hace más cristianos. Eso sería decir como que el cristianismo es por méritos personales, por crecimiento o por esfuerzo individual. No lo es. Somos lo que somos porque Cristo, en su sacrificio, nos hizo. Fuimos hechos en Él.
Podemos aprender, podemos crecer, pero no podemos cambiar lo que ya somos. Y lo que ya somos no es por lo que hacemos, más bien lo que hacemos es resultado de lo que somos. Y lo que somos es porque Cristo nos hizo así. Y luego viene otra frase cristológica. Cristo es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Cristo es poder sobre todo poder. Cristo es autoridad sobre toda autoridad. La lucha, esa gran lucha de la que hablamos al principio, es para defender esto. No dejemos que nadie nos confunda. Abraza al Cristo de la palabra y que tus raíces, tu crecimiento y tu fortaleza estén en Él. No en otro conocimiento, no en tus posesiones, no en la gente a tu alrededor, en Cristo. Ahí están tus raíces, ahí está tu crecimiento y ahí está tu fortaleza si eres de Él. Y nuestra lucha es contra todo lo que se oponga a eso. Al ser arraigados, edificados y fortalecidos en Cristo.